Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez y ya saben ustedes que los lunes en Teleasturias, en Telecable, toca hablar de fútbol. Hablaremos evidentemente de todo el fútbol asturiano, es decir, de los equipos que están en categoría nacional, del Real Oviedo, de los demás equipos que le acompañan en Segunda B. Le haremos el típico guiño al Sporting y luego ya en la segunda parte hablaremos un poquito de la selección española y de la Liga que retornaba en esta jornada. No se me puede olvidar y quiero felicitar a toda aquella gente que ha conseguido, aunque no tenga nada que ver con el fútbol, su estrella Michelin, que bien la ha renovado o que bien la ha sacado como nueva, como es el caso de un muy bonito restaurante en Ribadesella, Arvidel, porque sé de las dificultades que entraña conseguir esto, ¿no? Nosotros saben ustedes que nuestro principal proveedor es Michelin, y entrar en esa guía es una auténtica maravilla y es un auténtico lujo. Arrancamos con el fútbol presentando a nuestros invitados. Eduardo Barredo el Gemelo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Tomás es jugador del Valencia, del Atlético de Madrid, pero sobre todo un grande del Real Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos otro jugador del Real Oviedo. Estuvo en el primer equipo, pero sobre todo su vida fundamentalmente la hizo en el B y luego ya en muchos equipos asturianos. Luis Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Arrancamos con el Oviedo, un poquitín más de lo mismo, arrancamos bien el partido, pero volvimos a sumar un punto, pudimos ganar y efectivamente pudimos perder. ¿Qué te dice el partido de ayer? ¿Yo qué quieres que te diga? Tú dime que estás tercero y que tu puesto está en duda el año que viene. Ya, que me van a joder, pero bueno, no pasa nada. Bueno, si me joden... ¿Qué viste ayer? En Vigo? Lo más de lo mismo, yo lo veo fatal. Es un equipo que juega en medio campo, no tiene nada. Cuando un equipo falla en el medio campo, las demás líneas se resienten por todos los lados. No hay defensas, el fútbol son 11. Y ahí empieza a coordinarse, a tocar, a saber jugar, a saber estar en su sitio. Es que el Oviedo yo creo que no juega nada. El Oviedo fue un desastre a la hora de fichar. Ficharon por fichar, nunca ficharon porque necesitaban un hombre rápido o necesitaban uno que la parase o uno que... estos trajeron, oye, que hay uno aquí que quiere ir para allá. Ahora ven para acá, hermano. Vamos, para el Oviedo. Pero no oye que yo voy a decir que los jugadores del Oviedo en el fútbol ahora y estos que están... Estos están retirados de ayer. Bueno, pero... De ayer, como quien dice. Sí, pero el fútbol lo está viendo, porque Tomás está con los niños ahí arriba y se ve, eso se ve. Mira, con el fútbol... Cualquier jugador del Oviedo, mételo en el Granada o en cualquier equipo que juega en Primera División, la mayoría de ellos los pones uno y pasen desapercibidos. Eso, ahí sí que yo estoy conforme. Por lo que no estoy yo conforme es cuando... Tú vas a un equipo y quieres hacer un equipo bueno, debes de saber lo que necesites, ¿entendido? Y estos no saben lo que necesiten. Estos trajeron los cromos y vengan cromos y juntaron y punto, están ahí, nada más. Tomás, tú, GM destaca que en el medio no se ve bien. ¿Cómo ves tú la parte central del Oviedo? ¿O cómo ves al equipo? Bueno, yo creo que lo mismo es el conjunto, ¿no? Nos está viendo un equipo sin ideas. Yo creo que le faltan unas ideas absolutas. Estamos ahora mismo, por lo menos lo que estamos viendo dentro en el Tartiere, como ayer, el otro día ahí en Vigo, la sensación era de no saber qué hacer con el balón, de desprenderse de él y a correr, ¿no? Fue la sensación. Cuando el Vigo empieza a tocar un poco el balón, nos maneja un poquito el juego, vemos que eso, hay mucho espacio, la gente no está muy separada, unos apretan, otros no apretan, una sensación un poco extraña. Pero bueno, yo creo que es confianza, ¿no? Dentro del saber estar, ¿no? Luis Carlos, empezó el míster vendiéndonos una idea de juego en la cual él salía incluso a manifestaciones diciendo que era el primer equipo que jugaba mucho al fútbol y se fue perdiendo eso y evidentemente hemos incluso dejado al mediocampista que más tocaba, al señor Héctor Simón. Esta semana ya definitivamente lo dejamos en casa. ¿Cómo estás viendo tú que has jugado ahí en el medio? ¿Cómo estás viendo el equipo? La verdad, creo que los jugadores tienen más de lo que están dando. No creo que sean tampoco de lo que están demostrando. O sea, tiene que haber algo más. Ellos
tienen capacidad para hacer las cosas mejor de las que están haciendo. Seguro que no es tan equipo tan malo como dice el geme de la gente que se junta ahí, que tal. Seguramente hay algo más, pero que no lo están demostrando. De momento, pues no sé, y ya es de dar a lo mejor demasiado tiempo, ya a estas alturas ya se tenía que ver algo más, ¿entiendes? Porque fichar 14 nuevos todos los años es difícil conjuntar a la gente, es difícil, pero bueno, por lo menos la intención del inicio del juego, el querer salir con el balón jugado, hasta ahí el inicio, pero es que de la defensa hacia adelante ya no se combina, ya no hay fluidez, ya el centrocampista no aparece, ya el central tiene que pegar el pelotazo arriba, ¿entiendes? Ya la idea es eso, una cosa es lo que tú pretendas hacer y otra lo que puedas hacer y lo que te permita al contrario. Y tampoco el equipo... Te voy a decir una cosa, dijiste tú ahora aquí que yo está mal, no, porque yo ya sabes que dije que cualquiera del Oviedo mañana lo pones en jugar hasta en primera, pueden jugar y pueden jugar. Una cosa es verlos y otra es coordinar, saber lo que traes. Tú si necesitas, vas a hacer una fabada, no puedes traer tocín, no, es que traer morcilla, chorizo, un poco la COVID, joder, algo. Y es que estos trajeron un montón de ellos y no hay ninguno. Yo con que hubiese uno que jugase la mitad, un poco luchín, de lo que juega Tomás, para pararla, para tocar y para saber jugar, simplemente con eso, yo ya seguía en la tele otro año más. Pero es que me jodieron porque no hay ninguno que la sepa parar. Entiéndelo. Tú fíjate lo poco que pido yo. Un par de ellos que jugasen un poco luchín, un poco nada más. Y es lo que no trajeron, pues nada más. Oye, que yo digan, invente, yo no quiero inventar nada. Y yo sabes que yo soy del Oviedo al 100%. Creo que tienen que jugar más de lo que están demostrando. No puede ser lo que estamos viendo nada más. Pero, Jaime, ¿no? Luis, pero mira, para jugar más, hay gente que se juega más porque sabe jugar mejor. Pero el que no sabe jugar, no puede jugar. No, está claro. Sí que es verdad, entiendo, Tomás, que la gente del medio del campo que venía, los mediocentros, eran gente que de donde venían la pedían, la tocaban, han venido por eso. Entiendo que la gente de medio campo, los interiores, eran gente que desbordaba y su saeta, y no lo hemos visto todavía, y van 14 partidos. Entiendo que Luis Carlos tiene parte de razón, también la tiene el Geme, que ya van el 40% de la competición y aquello no sigue siendo malo, pero entiendo que efectivamente los jugadores tienen que dar más. Sí, hombre, tanto uno como Luis como el Geme, tiene bastante razón. Sí. Está claro que ahora mismo llevamos... Pasa que Luis es más positivo y Geme es más rotundo. Muchas veces a la gente, por ser estrella en Oviedo, se le supone, que yo creo que a veces es el mal que hay ahora mismo en el fútbol, que antes lo demostrabas y ahora es simplemente vestir un poco muy bonito y decir, aquí yo juego al fútbol, ¿no? En ese sentido estamos viendo ahora mismo un nivel de vulgaridad, yo creo. O sea, estamos jugando segunda B tampoco es tan exigente en el sentido de decir, no estamos viendo por gente eso. El otro día con 10 jugadores el equipo se desarmó. O sea, en vez de decir, señor, me junto las líneas, defiendo a muerte y a pegarnos. El equipo se desarmó totalmente, ellos empezaron a tener ocasiones, nos empataron, nos pudieron haber ganado tranquilamente, sí. Pero la sensación fue decir, se rompió el equipo. O sea, yo creo que falta algo. Debemos un líder, algo. ¿Consideras y que si algo hay más, ahora estoy ya famoso, ya que hablo Tomás, te lo voy a decir yo, también, ¿sí? En los cambios y en todo, no fue un equipo que estaba ganando 2-1, y oye, amarra un poco, déjate, vamos a los corners, déjate de rollos, y vamos a marcar, vamos a fijarles marques bien, cuidadín, en nuestro sitio, allí ajuntadinos, y si bien uno hay que mandar la paloriana, mándase la paloriana, y de rebote para casa Sofía. Allí no pasa ni Dios, ya a falta de 8 o 10 minutos, si el Oviedo andaban por el campo como pollo sin cabeza. Una cosa, representa la última jugada de Luis Carlos del partido, estábamos creando mucho peligro a balón parado, córners y faltas, el equipo estaba bien en el juego, en ese juego posicional. El desorden que hubo en la última jugada, en la cual está todo el mundo arriba y la tocas atrás y ves un entrenador que se vuelve loco, representa un poco lo que estamos siendo un poco... ¿Sabes? Lo normal es que en esa jugada el jugador
tome la mejor decisión, pero en este caso la tomó él mal porque seguro que lo trabajan, igual que en la primera parte hicieron una jugada con el balón afuera, con todo el mundo dentro, hizo una parada del portero, un tiro de Rubio, me parece que fue, ¿no? Que hizo una parada muy buena al portero. Sí, pues claro, tiro aquel que iba a la escuadra. Vale, pues él tenían esa jugada trabajada y él salió a hacer esa jugada, pero sin valorar. Bueno, pues eso yo creo que es un error de Susaeta, ¿no? Y a lo mejor por querer contenta de, bueno, ya que trabajamos esto, vamos a hacer esta jugada, es pues que tomó la mala decisión. No creo que nadie se lo haya indicado el que lo tenía que hacer. Tú que has estado mucho tiempo ahí en Segunda B, ¿consideras que el nivel es pobre, el nivel es bajo? Hombre, el nivel de Segunda B, vamos a ver, no sé si a lo mejor yo personalmente, pero que creo que nos pasa a todos con los años, ¿no? Que cada vez nos parece que lo que viene de atrás, que es menos competitivo, hay menos nivel de lo que había antes. Los equipos, las competiciones de antaño con los campos llenos, con la intensidad que se jugaba antes, y ahora parece que cada día lo ves más flojo el nivel, y en concreto en el grupo del Oviedo la diferencia es enorme entre el potencial que tiene económico, de masa social del Oviedo con el resto de la categoría. Es que, claro, se supone que el Oviedo tiene que ofrecer algo más, o sea, mucho más. ¿Entiendes? El nivel. ¿Qué te parece? Mira, cuando tú jugabas en todos los años antes, no hay por nada, debían de ser mejores ahora, pero no son. No son porque ahora hay mucha trampa en el fútbol, hay mucha trampa. Tú lo sabes, que tú jugabas en los equipos y todos los equipos eran fuertes y curiosos, ¿no entiendes? Ahora vas y llegas a las categorías de abajo, y hay unos que dicen al Real Oviedo, empiezan ahí a manejar, y después son 4 intermediarios los que hacen la trampa y joden a los del estadio, joden al otro, y el Oviedo pues va siempre abanicándose lo mismo. Este señor tenía mata, jugó con ellos en año, el Oviedo tuvo de estar un año, fue jugador nuestro. No, joder, vosotros no hicisteis nada, joder, hay que decir la verdad. No, mira, chavalín, que no hicisteis nada, joder. Hablen de Cazorla, todo, y siempre hacen igual, siempre. No dejen al jugador. El jugador, el Oviedo nunca tenía que quitar el estadio a ninguno, ni al Astur, ni a nadie, como era diferente. Yo cuando te quise fichar, o tú cuando empezaste a jugar arriba, fuerte y tal, te buscaban ya equipos, ya estabas súper hecho ya. Te habías hecho tú a las circunstancias, a lo que eran los equipos de abajo. Ahora están diferentes. Y el Oviedo en eso hasta falla en eso. Hablaremos luego del fútbol de cantera, porque evidentemente sois 3 personas que habéis estado permanentemente trabajando con niños. Eso lo haremos un poquito más adelante. Vamos a seguir con el tema del Oviedo. Si yo te hablo, Tomás, si hablo de Jokanovic, si hablo de Paulo Bento, si hablo de Gracan, ¿qué te recuerda? Porque fue ayer. Por eso yo digo que cuando hay cierta gente que dice que no valora el actual Real Oviedo, es que la gente tiene una memoria muy cortita, porque esos fueron de ayer y evidentemente se disfrutó en el Tartiere como nadie. Sí, no, está claro que son generaciones, los nombres que me has dicho pues son futbolistas de élite, gente que sabe competir, que ha competido, que ha dado mucho por el Oviedo, pero yo creo que, como dije antes tenías que demostrar para que te pagasen. Y ahora tengo un representante que me lleva, que me pones en un equipo y después a ver si juega. Y yo creo que ahora mismo es el contorno que hay, la sensación de futbolistas, en la cantera, en las cosas. Ves que la gente, por vestir de corto, no eres futbolista. Claro. Eso tiene una razón como un santo. Ahora son intermediarios. Intermediarios lleven a cualquiera que sea un amigudero. Oye, mira, tengo este pompón, y van programándolo y llévenlo primero. Y en eso hacen caso. Y no tenían que hacer caso. Los jugadores tenían que ser como antes, con más posibilidades que hay ahora, pero como si fuesen los niños de la calle, que juegan, no hay en la calle, pero se divierten entre ellos, se hagan entre ellos, que se hagan allí, que se batan. La prueba ahora mismo, o la dificultad ahora mismo es ¿cuántos jugadores del Oviedo, de la cantera, están en el primer equipo? Es la pregunta que hay que hacerse. Ninguno. Sí, Cervero. ¿Y por qué consideras tú que no hay ahora mismo cabida? Se trabaja mal. La coordinación, la filosofía, la dirección no es buena. No es buena porque Cervero ya es de la generación de Amieva, cuando estaba Amieva. Claro.
O sea, hay que pensar, es decir, el Vetusta, ¿qué tiene el Vetusta para que sirva para el Oviedo? Porque se supone que un filial tiene que servir, son futbolistas para el Oviedo, no para hacer un filial porque sí. O sea, hay que buscar un futuro. No para tenerlo en tercera, entiendo, ¿no? No tiene ningún sentido. No. Yo cuando empecé el fútbol, a mí me dijeron, en juveniles me dijeron, o sea, tú eres en aquella época era la Liga Nacional, no había más, no había División de Honor. Y te decían, no, tú de aquí eres al primer equipo. No es ni a tercera ni a preferencia, no, de aquí al primer equipo. O sea, era la diferencia. Aquí ir al Vetusta significa es que seas válido para el primer equipo, no para el Vetusta. El Vetusta es simplemente un paso para demostrar. Luis Carlos, ¿dónde ves ahí? Yo creo que la forma de hacer una buena base, por ejemplo, de que el Vetusta sea un buen Vetusta y de que los chavales quieran jugar en el Vetusta, es que vean que el paso siguiente es el primer equipo, que tú puedes jugar y con 18 años puedes jugar, porque es que con el Celta B juegan jugadores que hacen las cosas bien, con el Sporting B, con jugadores con 17 años, que pueden jugar en la categoría en segunda B, pero claro, en el Oviedo no. A día de hoy, pues yo creo que es una circunstancia social, ¿no? La presión del club, la gente que lo maneja, que cree que tiene que fichar a 14 para que la cosa vaya bien, que seguimos en esa rueda, ¿no? Es decir, es que hay que ganar y ganar que tuvimos. Claro, que tuvimos y es lo mismo, claro, y no eres del capaz. Señor Yagüe y que volvemos. No eres capaz de decir, no, pues ¿por qué? Joder, si es que el Madrid juega con 9 españoles, si es que más dinero que pone el Madrid, pero ya jugaba José, ya jugaba Morata, ya sale, ¿entiendes? Carvajal, pues que nosotros, ¿por qué no podemos poner y apostar por gente así? Porque estás viendo que lo que viene, ¿en qué mejora lo que tienes aquí? Porque si esa misma opción les da las oportunidades, hay jugadores a los que les estás dando unas oportunidades que no se las das al de la casa, y el de la casa seguramente que para completar una plantilla, para tener alguna, seguramente que te vale, pero claro, para hacer eso, lo primero que tienes que hacer es que haya gente de aquí, no que venga uno de allá adelante que no sabe que se hace unos compromisos de unos fichajes estos y no estos, y está hecho, y hacen lo que les da la gana y manden ellos. Eso, el fútbol viene de otra forma en este caso. Mira, el otro día, cuando fichó Iván Ania para el Oviedo, dije yo, ¿tú a qué hora entrenes? Y, no, yo voy a entrenar por la mañana. Yo quedé asustado. Pues, oye, tú jugaste también, ¿no? Ahí, ¿no? Y dije, ¿cómo el Vetusta puede entrenar por la mañana? Yo soy entrenador, el Vetusta. Pero chicos, pero si el Vetusta tiene que estar basado de juveniles, lo primero que tiene que hacer el Oviedo, aparte de todos esos de abajo, no, eso es un desastre. Todo lo que lleva el conjunto del Oviedo de abajo, eso es no, lleven 10 años o 15 y no saquen a ninguno, entonces hay que deshacerlo, nada más, las cosas claras. Pero lo que tiene que hacer el Oviedo es valorar a los equipos de Oviedo o de Asturias, igual el Langreo que el otro, que la Mota, a todos igual, ¿entiendes? Porque cuando tú jugabas en Turón y viote casas y viote el otro y sabían esto, sabían todo, y tú llegas ahora y no me dices nada, ¿cómo puede el Vetusta que tiene mañana que coger un chaval que está estudiando, los guajes del Vetusta con 18 años, ¿dónde tienen que estar? Pues tienen que estar estudiando y después por la tarde van y punto. Y me dice a mí que entrenen por la mañana, que yo entonces apaga y vamos, haciendo esas cosas, ¿cómo vas a tener? Lo primero que tiene que hacer el Vetusta y el Oviedo es tener relación con el Uni. Y si el Uni tiene, y si la Juventud tiene, y si el Estadio tiene, y si el Siero tiene y el otro, una relación, mirar, ver, y decir, joder, hay una Pola que juega bien, podríamos hablar con el Oviedo. Y oye chavalín, puedes venir aquí un par de entrenamientos para verlo, porque estos del Oviedo no van a ver a nadie. Júntense como los palomos, yo me los guiso y yo me los como, todos juntitos. Tú vas abajo y hay 18. Y yo, ya sabes que yo quiero poner a Taufo, el de la pastelería, quiero que sea el presidente de honor. Y yo, pues tú tienes que ser presidente de honor y echarlos a todos. Nada más que el presidente de honor, los demás todos fuera, y que convivan y que los equipos. Tuvo su momento en el Oviedo, evidentemente, y bueno, no fue una época acertada. No. Pero está muy bien que es un hombre oviedista totalmente. Yo siempre quise ponerlo porque lo que yo digo de él es que es un paisano tan bueno, y en el fútbol no puede haber gente buena,
En el fútbol hay que estar como un perro. Oye, ni te muevas, mi amigo, porque estás hablando con la gente. Tú lo sabes que es así. Ocurre. Tú ahora estás ahí y punto. Lo tienes que, y si quieres ir arriba, tienes que poner un par de pelotas y pero no te Luis, pases. hablaba antes con Tomás de gente como él, como Joka, como Paulo Bento, como Gracan. Tú los tuviste muy cerca, además. Tú prácticamente entiendo que estabas en el filial y ellos estaban arriba. ¿Qué te dice ahora que el Oviedo, evidentemente, el balón no pasa nunca por el medio en los últimos partidos? Produce cierta tristeza no tener un... Pero es que hay que saber dónde estamos. O sea, somos el Oviedo, somos Oviedo, la capital de Asturias, todo lo que tenemos, pero estamos en segunda B, ¿y entiendes? Entonces, claro, no podemos... Es que sí, es la melancolía, el acordarse de todo está muy bien, pero claro, yo es que... Aunque creo que se trabaja, no dudo que no se trabaje eso, el que participe la gente del medio, el que, por ejemplo, Héctor Simón, que a mí me parece un buen jugador, pero realmente lo que se trabaja no se demuestra, no sale, falta, y claro, y es una pena. ¿Fue una señal excesivamente contundente el hecho de dejarlo en casa el otro día? No, porque no sé, yo no sé si es el dejarlo en casa o no, porque si se estaban haciendo las cosas bien fuera de casa, y no sé, porque como hay tantos cambios, vamos a ver, pasamos de que primero fichas a 14, que llega un momento en el que llega la pretemporada y no sabes, casi no los conoces, tienes que mirar en internet quiénes son, tal. Y luego la alineación, cada domingo es una alineación distinta y es muy difícil, primero, que los jugadores cojan confianza, porque si a los 2 partidos que no haces las cosas bien te quitan, es difícil coger confianza y que la gente crea en lo que está haciendo, porque, no sé, a mí me parece, yo tendría un poquitín de más paciencia, depende con qué gente. Y sobre todo con la gente que ves que tiene criterio y que quiere jugar y que lo intenta, ¿entiendes? Ahora, bueno, eso ya son decisiones del entrenador, que ya... Pero es que tú estás hablando, ¿de quién hablas tú? ¿Del medio campo? Estoy hablando de una persona, evidentemente, que vino con un currículum, que vino con empiezan a adornarlo el currículum. ¿Qué currículum? No, me refiero a que evidentemente tenía una forma de jugar y la verdad es que desde el principio de temporada... Mira, sí. Cuando yo vi a aquel gitano jugar, que decían, me cago en mi madre, qué difícil es coger este artefacto. A esos que juegan ahí, y os pasa eso, no me lo vengas a poner como un... Yo creí que iba a estar mejor, pero tampoco crees que se notó, se nota, que juega poco, no juega, no apoya, no hay una pared, no hay nada, no hay una velocidad, no hay un desplazamiento seguro, que digas tú, hostia, mira que me pega la pelota no lo hay, coño, que no es tan difícil. Y vas a las categorías de abajo, hablo de tercera, hablo de preferente y los ves, joder, te digo yo. Tomás, sería, con esta nueva forma de jugar que tenemos, sería totalmente una catástrofe. Entiendo que si Diego Cervero le pasa algo, entendemos que podría ser ya un momento complicado. Bueno, a ver, está claro que ahora mismo, cuando el equipo intenta sacar el balón con Héctor Simón normalmente, y cuando no pueden siempre acaban con un pelotazo, ¿no? Yo ahora mismo, yo pensaría en fichar a algún delantero. Yo creo que Diego Cervero ahora mismo no está bien. O sea, si el alma de este equipo tiene que ser Diego Cervero, tiene que estar mucho más arropado y todo el mundo más juntito. Estamos intentando jugar el balón y cuando no podemos jugar el balón damos un pelotazo al delantero. Tenemos los de banda muy abiertos. Y Cervero peina la para atrás, que no hay nadie. No hay rechace, no hay segunda jugada. Entonces, la sensación es decir, sí, yo quiero hacer una cosa, pero después acabo haciendo otra y todo el mundo mal colocado. Es complicado. Eso ya es salir. Los últimos, como hay partidos que salen en los últimos 10 minutos, a lo mejor que quieres ganar. Si el Oviedo hiciese eso desde el principio, con Cervero allá arriba, el Oviedo hubiese ganado. Tirando para adelante, castigando, dando cera allá atrás, porque cera hay que darla. Oye, pecado mortal que un defensa diga, aquí estoy yo, ¿por dónde vas? ¿Vas a pasarme? O la primera, la segunda, mándate a la grada. Ahí, y apoyado sobre 9.000 o 10.000, que el Oviedo tiene... Eso del gol de chocar, de meter el pie, todo el mundo quiere jugar el balón. Es que ahora... No puede ser. Mira, esto es verdad, Luis, que los defensas ahora quieren tocarla. Mira, yo recuerdo una vez, tenía yo uno, yo tuve 2, uno huyó a Ondina, que por circunstancias de la vida apareció allí, y le tuve que decir, oye, Ondina, joder...
¿qué vienes aquí a pararla? Joder, vas a joder un tobillo, joder, da yo sí para el balón, no me jodas. Tú como Víctor, ¿tú conociste a Víctor? Y decía a mi Víctor, fenómeno, ¿eh? Muy bien, mira, oye, es que el Víctor, gemelo, buenísimo, un chaval maravilloso. Y yo, Jaime, es que yo doy, tú, dije, me cago en la mano, tú, lo que hagas tú está bien hecho, entiéndelo. Lo malo es que el compañero tuyo, si no va por esa pelota, el que lleva un perrillo es el compañero tuyo. Y para eso estoy yo, para arreglarlo, entiéndelo. Cada que él jugaba, y aquel iba a la cabeza, duro, castigaba, y no pasaba lo que tenía que pasar, joder, pero es que lo ven y lo dicen, es que ahora ves estos... Y son hermanitos de caridad, ya atrás. Al equipo en general le falta contundencia y agresividad, el equipo, en general el equipo, falta agresividad y contundencia, que es decir, es que encajas en todos los partidos, en todos, es que creo que en uno, si no recuerdo mal, solo dejamos la portería cero. Seguramente en el del Avilés, si mal no recuerdo, poco más, porque además casi todos los resultados fueron apretados. Y es que, claro, la falta es que la gente tiene que venir al Tartiere temblando, pero no la motivación de la gente que te puede asustar y tal, pero es que tienen que salir los 10 primeros minutos, que tienes que apretar allí y aprieta a la gente, aprietas al árbitro, aprietas al contrario, y eso se tiene que sentir en el campo. La gente tiene que ser, el contrario tiene que ser temblando al Tartiere, pienso yo. Tomás, vale. No tenemos tampoco superioridad física en un equipo que es absolutamente profesional en cuanto a niveles de entrenamiento. No nos metemos en el dinero, nos metemos en cuanto a posibilidades de entrenamiento, en cuanto a horarios, como bien decía el Geme, esa superioridad física contra gente que evidentemente trabaja y luego, como está casi todo el grupo, tampoco la mostramos, o yo no lo veo. Bueno, a ver, ahora mismo el Oviedo no tiene el balón. El Oviedo lo que hace es pelear. Está peleando, corre detrás del balón, golpea, pelea y sigue corriendo. O sea, eso agota. O sea, por muy bien que esté físicamente, tú lo que haces es correr. El Oviedo no es un equipo que tenga el balón, que domine, que maneje los ritmos, que intente hacer cosas. No, el Oviedo es ímpetu de alguno, de pelear y tirar para adelante. Yo creo que eso se nota. Y después, bueno... Pero Tomás, eso al Oviedo lo que le falta es iniciativa. Corren porque vean a los contrarios correr. No, es que usted, encima siendo el Real Oviedo, tienes que tomar la iniciativa tú. Yo como llegué en Buenavista desde el primer minuto, que no sepa nada, pero sé jugar, pongo esfuerzo, pongo trabajo, la bombio, la centro, la de mi madre, y gano. Son chavales fuertes, son todos, es que lo tienen todo, para Buenavista. Es que para que se vea la superioridad física tienes que dar intensidad a las cosas. Claro. Es que tienes que cansar al contrario, pero siendo más intenso que él, yendo a la disputa más fuerte e intentando tener el balón más, intentando que el contrario corra detrás de ti, no tú detrás del contrario. Claro, darle esa intensidad que en teoría se supone que tiene que tener el Oviedo. Claro, pero que no tiene, debería de tener, sí, pero que este año no está demostrando que lo tenga. Los equipos de afuera nos dominan muchas veces. La sensación es decir, ellos intentan combinar, intentan llegar jugando y nosotros estamos detrás corriendo detrás de ellos. ¿Creéis que además el equipo se siente cómodo fuera porque no lleva la iniciativa? Porque no... Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Tal como es el sistema de juego, tal como estamos jugando... Pero no porque lo hagamos mejor, fuera que en casa. Quiere decir que no llevamos la iniciativa, por tanto... No sabemos llevar un ritmo de juego acorde al Oviedo. O sea, nos dejamos llevar. El otro día íbamos 1-2 porque íbamos 1-2. Pero bueno... No es decir, bueno, estoy llegando, estoy llegando en 1000 ocasiones, estoy haciendo 1000 juegos, llego por banda, centro, no sé... No, es por alguna jugada aislada, de estrategia, alguna cosita de esas y dices, no es más. No obstante, yo he estado viendo cifras de algunos equipos, siendo un buen equipo profesional como es este, he visto cifras en primera división del Almería, creo recordar, y del Granada, y he estado viendo cifras del Murcia con un altísimo nivel de goles a nivel parado. El Real Oviedo esta jornada ha hecho mucho peligro a balón parado, pero no ha hecho tanto peligro a balón parado. ¿Tú crees que eso, y evidentemente se trabaja, es cuestión de acierto? La verdad es que
aparentemente se trabaja porque se ve que se intentan hacer estrategias, lo que pasa es que, sobre todo a nivel defensivo, ya no digo, y en ataque igual, pero lo que falta es intensidad. Es que tú, por mucho que trabajes, si un jugador no va a la disputa, es que el balón tiene que ser, como tú decías con Víctor, el balón que ponían allí arriba, iba él y decía el nombre, y sabes que va a la disputa y que va intenso, y el portero tiene que salir y imponerse y hablar, y falta, por mucho que trabajes, si el jugador luego a la hora de la verdad en el campo no está intenso, no está al 110%, es que no te puedes relajar, pero ni un segundo te puedes relajar, porque es que el fútbol de cualquier ocasión, de cualquier momento, te surge un gol y desequilibra un partido, ¿entiendes? Y nosotros no tenemos capacidad para relajar porque no somos el Madrid, porque nosotros no podemos jugar a quedar 5-4, porque vamos a meter 5, ¿entiendes? Nosotros no podemos permitirnos ese lujo de decir, partir el equipo y jugar, que a veces se parte, defender 6 y atacar 4, porque esos 4 no te van a hacer 4 goles, no te los van a hacer. Yo eso de trabajar los equipos, yo no soy de nada de acuerdo en eso de que trabajen. No, los jugadores, para hacer un equipo, y es tú el que tienes que traer ya unos jugadores con unas características. Eso está claro. Pasa que apuntás a ser entrenador y la hostia ahora. ¿Entiendes? Ya es muy fácil. Apuntes, se van a la escuelina, hacen allí aquí este cosa, y el título, y como tienes enchufe, ¡pum! Y si no te jodes, como este en el estadio, ahí, vete para allá abajo, y ahí vas a morir como eso, ya pasarán los demás para adelante. Y cuando se hace un equipo hay que hacerlo de otra forma. Y estos, no me digas tú a mí, mira, ¿qué personalidad tiene ni el entrenador ni el equipo? Ayer el que metió el gol ese, que echaron, sí, fue un remate. ¿Tú viste lo que hizo? Estaba a menos de 1,5 metros de la portería, el larguero, y remató aquí abajo y salió el balón por fuera. ¿Qué es lo que se trabaja? Como un córner, falten 2 minutos, vamos a tirar un córner, ¿cómo se llama? Que no lleva al jugador, a mí me gusta ese jugador, pero claro, a mí me gusta. Ha tenido Suseta. A mí todos consideramos a mí que me es un buen gusta, futbolista, pero yo estoy esperando claro, el uno. Tiene un grado de apijotamiento elevado, ¿entiendes? Así papelín que digo yo aquí, un poco triste y grado de apijotamiento. Bueno, una jugada que es vital en el último minuto y mándala. No sé si el problema fue de quien la saca atrás, que es él, o quien la devuelve. Pero evidentemente hay ciertos temas que deben de estar perfectamente claros y perfectamente estudiados. Y simplemente con una mirada del entrenador entiendo que eso está corregido. Que van hora y media a entrenar y marchen enseguida. Tomás, rival muy complicado la semana que viene, además de estos de playoff, y cuando hemos jugado contra gente de playoff no nos ha ido nada bien. Rival de exigencia. Sí, la verdad, bueno, a ver, ahora mismo todos los equipos que han venido por aquí por el Tartiere hemos estado apurados. Han podido hacer algo, está claro. Yo creo que ahora mismo necesitamos que la gente se ponga las pilas, que tenga confianza en sí mismo y empiecen a jugar, a intentar jugar al fútbol. O sea, no dar pelotazos. Además, eso es complicado. Pero por lo menos porque no saben. Pero hubo un intento al principio. Bueno, mira, tú hubo un intento, ¿no? Unos chavales aquí jugando. Por ejemplo, tú ves a Armando Invernó. Pero ves, yo ayer estuve viendo con el Caudal, joder, todavía quiere jugar, sabe. Y ese jugador tenía que estar aquí porque era de los que sabía jugar. Y hay un delantero que lo vi también en el Caudal, un chavalín, un tal, que jugaba en el Covadonga, era como tú. Rápido, listo, allí, pim, pam. Ese Javi Sánchez, pues esos jugadores debían lo bien tener y decir, oye tú, ¿dónde vais con tanto, qué esplendor y el que traes? Pues no vais a traer ningún Maradona ni nada, que no, traen cromitos. Alex en el Alex, y luego hay montones, no me digas a mí que no, hombre. Pero ahora tienes que trabajar con lo que tenemos. Con lo que tenemos, y he jodido. Ya te digo yo que he jodido, porque yo una trampa está, una trampa es puro. Sí, pero tienen que dar más de lo que están dando, eso está claro. Son mejores de lo que están dando. Si no lo dan, mira, si no lo dan trabajando, corriendo, jugando no lo van a dar, porque ellos cuentan trabajo, el balón con los pies, para algunos ya es tartamudo, joder. Coño, soy un problema. Lo que está claro es que son 5 meses, que todo lleva un periodo de aprendizaje, y estamos siempre pero que las sensaciones siguen siendo un poco regulares.
cuando te creas una expectativa, tú no es lo mismo hacer un equipo, pues como le pasa ahora al Racing, que no estás en septiembre y todavía no sabes casi la categoría que vas a jugar, como nos pasó a nosotros otros años. Ahora se supone que lo hiciste todo con tiempo, permitiendo un déficit en el presupuesto de 500.000 euros por, si no creo recordar mal. Sí. Bueno, o sea que haces todo a gusto, con todas las necesidades, con tiempo, con tal, del entrenador, por supuesto, sí. ¿Vale? Entonces ahora la gente exige y quiere ver algo más, porque se supone que tienes que dar algo más. No es que lo digamos nosotros, es que no se me olviden dos temas. Saben ustedes que hace 15 días estuvo aquí el asesor en materia económica del presidente del Consejo del Real Oviedo, el señor Jorge Sánchez. Nos decía que no podía hablar de cifras porque estaba prohibido, como esto es una sociedad deportiva, no se podía dar hasta el día de la Junta de Accionistas, que será en diciembre. Ha sido cuanto menos sorprendente ver esas cifras en la prensa regional este fin de semana. Y otro tema... ¿Dijo no es trampa? No nos ha dicho trampa, pero sí nos ha dicho que no se podía comentar las cifras porque las había que tener guardadas para que los accionistas fueran los primeros en enterarse, y qué casualidad cuando el sábado evidentemente salen todas las cifras del Real Oviedo. A lo mejor inventó el periódico. Perfecto. Y otro tema muy importante, nos dijo que el sueldo de la primera plantilla había disminuido y por lo que vimos había aumentado. Bueno, lo dejamos ahí, puede venir cuando quiera, esta es su casa, aquí está la grada para que nos cuente por qué se dan las cifras un día sí y otro día no. Bueno, y le agradecemos, nosotros le agradecemos mucho su presencia porque además estuvo francamente bien. Tú lo has dicho, tenemos déficit, si tenemos que fichar estamos fastidiados. Estamos en el mercado de invierno, tampoco nos ha ido muy bien cuando hemos fichado en los últimos años, pero parece que este equipo puede llegar a necesitar algo, ¿verdad? Hombre, el equipo parece que necesita, yo sí estoy de acuerdo con Tomás en que un jugador determinante arriba, es que como la forma que tiene de jugar el equipo, como se está dando la circunstancia de que encajas siempre, si no acabas de ser competitivo, es que no es contundente, lo veo hoy en día, no es contundente ni en su área ni en la contraria. Ni somos contundentes defendiendo ni tampoco atacando, no finalizamos, no generamos peligro suficiente, ¿no? Entonces sí que, claro, buscaría un jugador desequilibrante, que claro, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Lo que no hay. ¿Entiendes? Lo que no hay y lo que cuesta dinero. Y lo que cuesta dinero, ¿entiendes? Sí, hombre, a estas alturas... Un cromo de delantero centro no puedes buscar. Tú, el Oviedo necesita el medio campo, que juegue y que la toque. Entonces, si jugamos, si en medio campo jugamos, avanzamos. Y si avanzamos, dominamos. Y si dominamos, ganamos. Y punto. El Oviedo necesita de verdad, y un poco más en medio campo. Que la jueguen, que la toquen, que tal. Mira a ver si que tienes 20 años y ya está. Pues vamos a tomarse en el medio campo y ya está. Y aquí arriba ya está. Pero no es falta si más. El balón por allí, Claro, no, pero no. Si el balón va del central al delantero, es difícil que el del medio juegue. Cuando hay uno ya que intenta, que juega y se manda sobre los demás, el del medio campo que juega, si para que Moreno, que tú no sabes, y convéncese. ¿Entiendes? El problema es ese. El problema, entiendo, Tomás, es que hay ciertas veces, evidentemente, que el balón va al delantero y va con sentido, va porque uno de los centrales la para, ve su posición, pero es que últimamente le pegamos según viene. O sea, no hay jugada, digamos, ensayada, porque puede haber jugadas ensayadas de desplazar, pero en este momento estamos pegando según viene. En este momento no hay ningún interés en planificar dónde la vas a lanzar, la vas a lanzar para adelante. Sí, bueno, hay momentos donde se ve que el equipo quiere hacer una jugada. El problema es que hay muchos jugadores que, viendo esa jugada, están muy estáticos y no siguen y apoyan a un rechazo, una segunda jugada. No me digas que quieren jugarla, ¿o? No, que participan. Hay muchas veces que cuando ves que va a dar yo cuando veo que mi defensa va a dar un pelotazo hacia adelante, los jugadores no pueden estar pasivos y tienen que ir pues a buscar ese rechace, acompañar a la segunda jugada, a ver lo que pasa, no quedar mirando a ver lo que pasa y después reaccionar, ¿no? Que es lo que está pasando a veces. Cervera muchas veces se pega él solo, con todo el mundo, ahora está solo. Claro, y el dejarla de cara y dejarlo... En el medio campo, pues ya no estaba solo, dominábamos. Entendemos que este equipo en el Grupo Vasco tendría muchas dificultades, porque además no es un fútbol directo atractivo, es un fútbol directo...
extraño, ¿no? Que el principal enemigo del Oviedo, que es el propio Real Oviedo, que no en función del rival, en función de... Es el propio equipo que no está sabiendo pues estar al nivel de la exigencia que hay hoy en día. El equipo tiene una exigencia que, por lo que sea, los chavales, yo qué sé, pues se sienten presionados cuando vienen aquí, no dan la altura al nivel que tienen, no tienen la confianza en sus posibilidades. Entonces, claro, tú empiezas jugando, yo le doy el balón a aquel la pierde, y a la siguiente pues ya dudas en darle, y a la tercera ya no se la das. ¿Entiendes? Entonces, claro, entras en esa dinámica de decir, pues no trabajas. Si al fútbol se puede jugar de cualquier manera, se puede jugar bien teniendo el balón y dando 50 toques, y se puede jugar bien y trabajar bien jugando directo. Bueno, ¿eh? eso ya decirte eso puedes... ya no estoy yo de acuerdo. Sí, hombre, no, eso ya de ahí para adelante y ganar. Eso está claro. En Oviedo hay una serie de centrocampistas, para ir cerrando el tema del Oviedo, que estamos a 2 minutos de llegar al descanso. Hay una serie de gente que además el público le tiene mucho cariño, tipo Señet, tipo Anunciata, pero que aparecen poco, la piden poco, ¿no? Entiendo, ¿no? Es que ahora mismo yo creo que el Oviedo está en una situación muy simple, o sea, se abren los dos centrales, viene Héctor Simón, quieren jugar con él, le apretan a Héctor Simón, abre a los centrales y los centrales pelotazos. Pero ¿has visto alguna vez, Tomás, los centrales, sobre todo uno de ellos, se me ha ido el nombre ahora mismo, Pardo, efectivamente. Ha habido muchas veces en los primeros partidos que salía con el balón. Sí, no tenía, porque además tiene mucha fuerza, mucha sí, potencia. Al principio, la verdad es que al principio abusaron un poco de muchos toques. Sí. Pasa que ahora hemos pasado de muchos toques al otro extremo. Ah, sí, a querer salir. Yo sigo diciendo que ellos quieren salir jugando, pero ahí se bloquea. Cuando Héctor Simón o del medio centro viene a buscar el balón y le apretan un poquito, el Oviedo se murió. Tú has jugado en ese Tartiere, y el Tartiere, y más ahora, solo aprieta si ve quizás un poquito de dejadez, si ve un poquito de desgana, lo que decía Luis Carlos, pero si no, el Tartiere no aprieta. A ver, yo creo que la gente del Tartiere se está portando excepcionalmente, ¿no? Yo veo los partidos y no veo la sensación de que la gente se mete con la gente. O sea, yo creo que la gente está apoyando. La gente lo que quiere es un poco de ritmo o algo, de alegría. La gente del Tartiere lo que le pide a su equipo, al menos es lo que decía Luis Carlos, intensidad, voluntad. Es que a la gente no le puedes pedir siempre, tú le tienes que ofrecer algo, ¿entiendes? Si la gente ve actitud, intensidad, que sí, errores, claro, los cometemos todos, y es evidente que el equipo se va a equivocar, pero tienes que apretar, y pierdes el balón y no te puedes parar, tienes que seguir y continuar, e intentar robar y presionar. Y juntos, más cerca, a veces, por ejemplo, al final del partido ayer, se perdía el balón arriba, quedaba uno presionando, 3 detrás. Si no puedes ir a por ellos, júntate y que vamos todos juntos, o arriba o abajo, pero todos juntos. Y eso a veces falta, la intensidad esa de que quiere ver la gente. Tú tienes que pedir algo. A mí no le falta, ya te digo yo. Aquí lo digo, le faltan 2 jugadores en el medio campo. No hay más. Si no tiene 2 jugadores en medio campo que jueguen, que manejen, que tal, el problema es cuando ya has traído 5 o 6 para ahí, y ahora que necesites otros 2. Pudieron haber traído. Bueno, pero eso no los trajeron porque ellos metieron cromos y nada más, no es más. No hay que convencernos, que no hay. Vamos a opinar un poquito sobre los demás equipos asturianos de la segunda B. Ayer había un derbi entre el Caudal y su amigo Quirós. El Caudal al final saca el partido adelante. Están los dos en una posición ahí un poco complicada, ¿verdad? Tan fastidiadillos, pero bueno. Yo que el Caudal empezó tan mal, y el Caudal tiene chavales que saben jugar bastante bien. En fin, que esos del Caudal era lo que la otra vez, o siempre yo dije, el Caudal, en Asturias hay suficiente gente, aunque no sean una figura, una estrella. Tú lo que tienes que hacer, si tú tienes en el Caudal a Nacho Matador, que estuvo me lo viendo, que juega bien, chavalín, que juega bien. Una cosa ya que... Eso, mira, y es muy fácil, Tomás, y en Asturias hay suficientes, pero después tenemos que buscar 2 o 3 fuera. Y los traemos, pagamos y está. Pero usted valora lo que aquí dice. Aquí hay gente de sobra que sabe jugar perfectamente. El Simbernon, el Neñu de Chusevia. Y son jugadores que apoyándolos un poco y dándoles cariño. Pero ¿cómo vas a apoyar? ¿Quién fue el que trajo a este y a estos 2 aquí? Hombre, no me jodas. Tomás, para cerrar la primera parte, ¿cómo ves al resto de equipos asturianos en segunda B?
Bueno, estamos viendo ahora mismo que están pasándolo un poco mal, porque bueno, al final son los resultados los que mandan. Intentan hacer un buen juego, pero los resultados de momento... Bueno, yo creo que el caudal, no obstante, arrancado otra vez. El caudal está claro que empezó mal por la situación del lío que hubo. ¿Cómo se te puede complicar un equipo de estar quieres en un planificar? momento, bueno, a ver, ellos en 15 días, han perdido muchos jugadores del año pasado, entonces eso es bastante lioso. Pero en 15 días pasas del... Sí, pues crees que lo tienes un poco entrenador, tal, parecía que estaba todo muy... Lo tengo todo organizado y de pronto no tengo nada. Sí. No, yo creo que eso el ha dado un paso muy importante. Y acelerarse echando al entrenador que yo no digo que sea bueno porque no me gusta mucho, lo digo las cosas claras. Pero todo el mundo habla bien de él, todo el mundo habla bien de la Hostel. No era el momento de echar a ese entrenador por descontado. Era excesivamente pronto. Es un poco pronto, porque hay que contar lo que dice Tomás, que marcharon y muchos jugadores, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, todavía tienen margen ahí, que hay guajes que saben jugar. ¿Cómo ves el resto de los equipos? Además, con el hándicap de que venía de quedar la exigencia, es que quieras que no, eres el caudal y tú lo que tienes que intentar es asentarte en segunda B y sin más. O sea, lo del año pasado fue un exceso, un premio al trabajo, pero claro, es difícil asimilar de venir de quedar cuarto a decir ahora vamos otra vez a luchar por... Vale, y con un equipo nuevo, y no es mal equipo, tienen buenos jugadores, Samuel, Landeira, no es mal equipo el caudal, y no es mal equipo, tiene que, bueno, de momento fuera, en casa está solucionando las cosas, tiene pinta de que sí, el Marino pues va más justo, y el equipo que tiene un entrenador. Sí, hombre, eso no tiene nada que ver. Con experiencia, buen entrenador, tiene un presidente que es una maravilla, pero claro, los equipos hácense con poco de dinero, con poco plata. Ayer había 900. Fíjate cuando vayan a jugar contra Caudal Coruso, Marino Coruso, por ejemplo, 300 en el campo. Y aquí 10.000 y os cuesta ganar. Señores, nos vamos al descanso. Volvemos con un guiño al Sporting de Gijón y a partir de ahí el fútbol de primera división, el fútbol profesional, el fútbol en el que hay dinero. Geme, Un minuto y ya estamos aquí. Segunda parte de la grada, arrancamos hablando un poquito del Sporting. Geme, ¿viste ayer el partido? ¿Qué te pareció? Pues sí, vi el Sporting ayer jugar y jugó francamente bien. No es que jugó, es que lo veo yo con... Bueno, pero usted no ha visto siempre bien al señor Sandoval, ahora lo ve bien, fenomenal. Me quedaba y tal, pero ahora ya lo veo yo que se está hablando bien, que lo veo con muchas posibilidades. Va a ser una categoría, la segunda división está perfectamente bien hecha, bien preparada para ver buenos partidos y tal. Y yo creo que el Sporting va a seguir haciendo muy buenos partidos porque tiene muy buenos jugadores, muy buenos. Y ahora trajo dos allá arriba que son los que la enchufan y con facilidad. Cuidadito que el Sporting... Bueno, yo soy del Oviedo, pero yo quiero que el Sporting, si tiene que subir, que suba. Estoy encantado con que suba yo el Sporting. No me alegro que suban porque las cosas son normales. Vosotros lo mejor no, jugaste en el Oviedo y punto. Tomás, una temporada de muchos altibajos, pero por lo menos me permite estar ahí en puestos de promoción, que evidentemente te da mucho... El Sporting lleva ya unos años haciendo más o menos está sentado ya a la categoría, le costó un poco al principio, pero bueno... Seguramente mismo, por esa exigencia de claro, de subir prontito, ¿no? Es que al final cuando tú bajas quieres subir al año siguiente y es complicado. Y cuando no subes al año siguiente son 2 años más. No es el siguiente, son 2 años más. Está claro que ellos han fichado, tienen ahí el delantero que mete todo y confiamos que en diciembre lo vendan. Joder, si lo vende baja. Luis Carlos, yo he visto la trayectoria de este chico, cómo se entrena en su país y es una auténtica maravilla. Es un chico hecho desde abajo, hablaba él de Stepovic. Sí, y es una auténtica maravilla verlo pegarlo, remata con todo, La verdad es que es un acierto del Sporting, ¿no? Y esta combinación que están teniendo, porque no es, vamos a ver, tienen, la mayor virtud es la pegada que tienen con él, con Leck, que arriba tienen definidores, tienen buen equipo, y la combinación que tienen de esa gente con la gente de casa.
A mí es lo que me... Tiene un equipo en el que hay gente de casa que está aportando muchas cosas y luego le pones la guinda de, que es lo que pedía el GM para... Decirte, la gente de casa y coger y decir, oye, pues la gente que realmente... ¿Dónde necesitamos gastar el dinero? ¿En uno que nos asegure que nos resuelve los partidos cuando están atascados? Porque claro, no tampoco que te meta los goles cuando ganas 5-0 tampoco falta, pero hay gente que marca la diferencia y en 4 posiciones puntuales, y ellos, pues mira, en este hay que felicitarlos porque aparentemente, o por lo que yo veo, hicieron las cosas bien. Gema, arrancamos con la Liga de Primera División, arrancamos con el Barça mismo. ¿Cómo ve usted ayer al Barcelona? La baja de Messi no pareció notarla mucho. Digo una burrada si digo que en algún partido le va a beneficiar incluso la baja de Messi por el hecho de que sea compatible o incompatible con Neymar. Las diferencias entre el Barcelona y el Real Madrid son y deben de ser abismales, ¿entiendes? Porque cualquier jugador que ponga el Barcelona, pues que soltase cualquier jugador que suelte el Barcelona para cualquier equipo, indiscutible. Entonces, ahí ni hay bajas ni nada, entre ellos dos. El problema es hacer las cosas bien, entre ellos dos. El Barcelona, este paisano, tú ya sabes que yo siempre dije, que no se equivoque, no ponga usted, vea fácil cuando juega. A mí no me gustan los extremos, porque como no se juega con un delantero centro nato, pues entonces no me gustan. Usted me va, yo siempre, y además en lo del Barcelona lo vinculo siempre a la selección española. Es decir, yo veo, a mí en el Barcelona cuando no juega Iniesta, Ceso, Xavi y Busquets, pues me encabrono. Digo, joder, este tío, yo quiero ver un equipo que juegue. El Barcelona tiene eso. Igual que Madrid, tiene otras cualidades y otra gente. Yo el Barcelona lo veo sensacional. Pero no juegues porque lo ven tan fácil. Y es muy fácil ganar a la nada y ganar a todos. Excepto al Madrid el Madrid y Barcelona, a los demás. Y ahora empieza el Atlético de Madrid, que se está peleando, pero ya no juega igual, ya le va a costar más. No creo yo que el Atlético de Madrid se vaya a meter con esa facilidad. Vamos a hablar con un ex Atlético. ¿Qué posibilidades le ves al Atlético? Pero ha dicho, mira, el otro día ha dicho una grandísima verdad el amigo Luis García en el Rayo, y es que en este país estábamos acostumbrándonos exclusivamente al tiki-taka. Y ha venido el Atlético de Madrid mostrando otro fútbol contundente y con un resultado espléndido, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahora mismo el Atlético de Madrid está con una mentalidad de equipo absoluta, ¿no? ¿Y con canteranos? Bueno, con una mezcla de todo. Algunos. Yo creo que mezcla de todo. Yo creo que el logro que ha habido es que este Simeone ha dicho, quiero este juego, todos por aquí, y todo el mundo ha hecho lo mismo. ¿Tú estabas en la época de Jesús Gil? ¿Te tocó algún trozo? Porque aquello era tan contundente como lo Oviedo, 14 durante todos los años. ¿Te tocó un trozo? ¿No te llegó a tocar? Llegó justo y yo me fui. Sí. Te vas en aquel... Vicente Calderón, con los dos cabezas. Ajá. No, él justo llegó y yo me fui. Pero es buena combinación actualmente la de ese carácter del técnico. A ver, ahora mismo ha logrado que la afición crea en un equipo y el equipo crea ese espíritu que tiene ahora mismo de ganador, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo muy aguerrido y difícil de ganar. ¿Y le das chance? ¿Al campeón de Liga? No, complicado. A ver, el Barcelona y el Real Madrid, por cifras, por números y por todo... ¿Pero ha competido bien contra ellos? Sí, no, a ver, va a ser un equipo muy complicado el Atlético de Madrid vencer, pero, a ver... La definición yo creo que cuando vaya a dos... jugar contra Villarreal o Valencia o Sevilla y es donde o Bilbao, el Atlético de Madrid no va a ganar con la suma facilidad. Sin embargo, cuando juegue contra Barcelona y contra el Madrid, cuidadito, se pelean, trabajan, es un equipo agresivo, no está exento de una calidad normal, pero bueno, no tiene la calidad que tiene, por ejemplo, el Barcelona o el Madrid, de eso. Carlos, tampoco. Yo creo que si no llega, que se va a quedar cerca, Sí, porque la intensidad que tiene el equipo es que la intensidad y lo que elevó el nivel de la plantilla. O sea, bueno, marchó Falcao,
pero Costa está supliendo a Falcao, tienes a Villa, o sea, estás mejorando. Te das cuenta Adrián, la temporada que hizo hace 2 años tal, y le dan 5 minutos con cuentagotas y tal. O sea, el nivel competitivo de la plantilla y la exigencia es grande, y no se relaja. Claro, y es que el entrenador no les deja que se relajen ni en Villarreal, ni en Granada, ni en... O sea, el entrenador es un león, ¿no? Es una sorpresa desde el punto de vista que ha perdido gol. Supuestamente había perdido gol, porque vendiste a un futbolista que el año pasado fue espléndido, Falcao, y sin embargo podían entrar las dudas y se han disipado totalmente, ¿no? No, a ver, yo creo que Falcao con Diego Costa el año pasado fue la bomba. Los dos pegaron una explosión absoluta, y este año, quedando solo, él mismo, yo creo que ahora mismo la pieza clave es Costa. Vaya gol, ¿verdad? Gol, de ayer, ¿verdad? Descaro, fuerza, ganas, querer hacerlo porque sí, por cullons. La verdad que lo tiene todo. Un golazo el de ayer de la chilena. La verdad es que espléndido, ¿no? Cuando uno está en que te sale todo, ¿no? Lo intentas y lo intentas todo, y te atreves a intentarlo todo, y él siempre, además, yo creo que mejoró un poquitín también en el carácter, en que antes era demasiado agresivo, se iba del partido con nada, tal, y ahora ves un jugador más centrado, más en lo que está, y con muchísima confianza, claro, tanto él en sí mismo como los compañeros en él y en el equipo, claro. ¿Entiendes, Geme, que Diego Costa aprendió con uno de los nuestros, con Michu, en el Rayo? Que aprendió. Sí, que aprendió ahí, lo hizo futbolista Michu en el Rayo, ¿qué? Bueno, él fue al Atlético de Madrid. Bien. Todos los del Atlético de Madrid son el traje ideal de él. Son leones, trabajan a muerte, se peleen ahí todos, y empieza por el entrenador. El primero que el entrenador fue ahí y dice, aquí hay que pelear, y ellos van al fútbol ese, porque claro, no vas a decir ahora que si Gavi sabe parar y jugar, cuesta Dios ayuda, pero al fútbol ese encaja perfectamente, y eso es un equipo de fútbol, los equipos de fútbol es para hacerlos, para ganar, no para perder, y él está ahí. Pero lo decía Luis Carlos en la primera, y a mí es una cosa que me gusta resaltar, que durante años, y vuelvo a lo mismo, ha habido ahí 3 o 4 que todo el mundo ha querido jugar como el Barça, el tiki-taka, y tú decías el otro día, decías antes con el tema del Real Oviedo, que hay otro fútbol también, y que es tan válido, como ese, ¿verdad? Es que para jugar como el Barcelona hay que tener a los jugadores del Barcelona. Es que solo puedes jugar... En el Barcelona decía Geme los extremos son los laterales. Y los laterales son los extremos, Jordi Alba y Alves. Y el resto del equipo juega en el medio a tocar, a tener el balón. Pero claro, tiene la calidad que tiene. Claro, es que eso es que si le quitas a Xavi y a Iniesta, pues seguramente intentarán jugar de la misma manera, pero ya no juegan de la misma manera. Ya no es lo mismo. Tomás, 10 años desde que se cumplían la semana pasada, desde que el Barça hiciese debutar con 16 años a Messi en un partido en Portugal. Un niño de 16 años, en Oviedo debutamos a los 23, 24, incluso estamos en el filial. Y con 16 años debutando en Portugal. Pero es lo que falta al Oviedo, una política de club. Es decir, queremos sacar a gente de la cantera y queremos tirar por la cantera. El Barcelona tira, la política del Barcelona siempre fue la cantera, trabaja con ella desde pequeño y después no tiene miedo a... Eso sí, también es verdad que dan tiempo, porque por ejemplo Iniesta estuvo un año que jugaba intermitentemente, cuando era muy bueno, pero bueno, estaba Xavi y le daba más minutos a la gente, iba dando un poco de cancha. Pero bueno, hay que trabajar y querer trabajar con ellos y darles esa oportunidad, que es lo que no... ¿Sabes quién era? ¿Tú qué estás hablando de si que dibujó ayer con el Barcelona? ¿Sí, chaval? No, que se cumplía 10 años desde que debutó Messi en Portugal, que por cierto, ¿sabes en aquel equipo quién era el 9? Cuando Messi sale a debutar en Portugal, Luis Enrique. Un reportaje que echaron el otro día. ¿Sí? Pues Luis Enrique era el 9 de aquel equipo, Luis Enrique, no se te olvide una cosa, porque yo... Dígalo usted, a ver. A Luis Enrique lo fui yo a buscar a la Braña, Sí. Cuando jugaba en la Braña, para el Pumarín. Para el Pumarín. Y no nos quiso dar la baja al Sport. Iba con Pepín La Bandera, Pepín La Bandera estaba ahí como secretario técnico y tal. Y fuimos ¿Cómo pudo cambiar tanto? Hacemos un comentario de Luis Enrique. ¿Cómo pudo cambiar tanto un futbolista del Madrid al Barcelona? Luis.
¿Por qué? ¿Cómo cambió tanto? ¿Cómo cambió tanto? Porque en el No, Madrid... no. Sí, pero en el Madrid no tuvo suerte, o fue utilizado Bueno, en posiciones... O fue utilizado en posiciones que eran... Era un poquitín el comodín, no tenía, y en el Barcelona ya se convirtió en referencia casi, ¿no? Sí, Porque total. él siempre es un jugador, yo, bueno, pues coincidí con él de mi edad y coincidí con él varias veces, y un año en tercera, él estaba en el Sporting B, él, Manjarín, Abelardo... Me coincidió a mí un año en el Turón, que ellos quedaron primeros y nosotros segundos, y perdieron el primer partido en Turón, 3-0 con nosotros, me acuerdo. Y había una rivalidad ahí siempre por los goles y tal, y él era muy descarado, siempre fue muy descarado, muy intenso, y es de los que ves que va a salir jugador, porque habrá pocos futbolistas... No tiene miedo a nada, es que cuanta más presión tuviera, mejor jugaba Luis Enrique. Yo creo que... Habrá pocos futbolistas, si a Tomás lo pones de extremo, te hubiesen matado evidentemente, pero habría pocos futbolistas como Luis Enrique que podían jugar de todo, ¿no? O prácticamente de todo, ¿no? O sea, que él tiene unas cualidades era muy rápido, habilidoso, uno contra uno manejaba bien, era agresivo, disputaba. Todo, teníalo todo. Yo, por ejemplo, yo me podía adaptar a cualquier situación, pero a un ritmo. Sí. Simplemente por cabeza, saber lo que tenía que hacer, pero desbordar, velocidad y eso, pues es complicado. Tuviste otras cualidades espléndidas que te hicieron jugar en todo un Valencia. ¿Cómo ves la situación del Valencia? Enlazamos un poco con... Una bomba. Una bomba. Una bomba que me imagino que acabará pues, con el entrenador fuera, me imagino. Porque al final siempre esto en el fútbol, tiras primero al jugador en vez de echar a 5 jugadores. Es una plaza difícil, tú lo sabes bien, ¿verdad? Es muy complicada. Es muy complicada porque ellos desde el primer día quieren ser campeones de liga. O sea, no les vale el tercer día. ¿A quién tuviste tú de entrenador, Tomás? Tuve a Hidin, ¿Sí? ¿Y a quién más tuviste? Bueno, cuando llegué fue Espárrago y Gus Hidin. Ajá. Y plaza muy exigente. Muy exigente. Desde el primer momento, ahí llegas allí y es ser campeón de liga. No es jugar UEFA, jugar Champions, no, es campeón de liga. Desde el primer momento ahí hay mucha prensa, mucha afición, mucho fútbol, y entonces nunca te dejan relajarte. O es una persona con carácter que aguantes un poco la presión, si no te comen y absorbe. Geme, cuéntanos. ¿Qué te voy a contar yo? Cuéntanos cómo ves la Liga ahí arriba. ¿Consideras, vuelve a haber una distancia terrible del Barcelona con los equipos de la Europa League? Ya van 20 puntos. El Madrid y el Barcelona. Cosa exclusivamente de 3, ¿verdad? ¿Por qué ganan tan fácil? ¿Por qué el Madrid gana tan fácil, por ejemplo, en campos que debían de ser complicados, como era un Almería, como fue en su día el Oviedo, como debería de ser el Sadar? ¿Por qué ganan ahora de forma tan contundente? Ganan tan fácil porque estos equipos se hacen con dinero, a base de dinero, que se arregla todo. Eso es una puta trampa, todo este fútbol, una trampa. Aparte de jugadores, tienenlo todo. Es decir, Madrid y Barcelona, gastar y a tener, y venga. ¿Y qué vas a compararlos? Pero Jaime, lo hemos hablado alguna vez, ellos siempre tuvieron. O sea, el Madrid y el Barcelona siempre ha sido el Madrid y el Barcelona. Y siempre han tenido las estrellas. No con las diferencias que hay ahora. Pero ¿no consideráis que es un poco, vamos a decirlo de forma muy suave, o entre comillas, mejor dicho, un poco indigno, un 0-5, un 7-0? Con los resultados que se han dado esta semana, ¿no es un poco duro? Lo que parece es que te devalúa un poquitín la competición, pero no realmente no lo es. El Madrid en Elche ganó como ganó, el Barcelona empató en Pamplona, que dices tú, bueno, pues no todos los partidos sean así, ¿eh? El partido se rompe, metes un gol, siempre hay una circunstancia, claro, es favorable al que tiene más nivel, claro. El Almería tiene 2 ocasiones y no va a meter, seguro, y tiene que tener 8 para meter una. El Real Madrid con media te hizo 5 goles, porque no, por la contundencia que tiene la gente de arriba, pero los partidos se resuelven a veces en pequeños detalles, pasa porque en un momento dado pues te piten o no te piten, o tú aciertes o no aciertes, tal, pero yo la diferencia... Y sobre todo un juego, tampoco es que sea tan abismal para que se den esos resultados, vaya, de tan abultados. Tocamos tema de Real Madrid. Lo que está de moda, lo que está
lo que habla todo el mundo. ¿Consideras que Cristiano Ronaldo debe ser Balón de Oro? ¿Consideras que hay que tener un poquito más de memoria porque Cristiano puede estar espléndido desde que empezó esta temporada, pero no estuvo tan espléndido un poquito antes? El tema del Balón de Oro, ¿cuál es el criterio? Es que no hay ni un criterio. Es decir, el Balón de Oro, ¿en función de qué? De que es que no hay una pauta. De goles. Claro, es que no hay una pauta. Es que eso es un... Yo considero que tiene que ser títulos. Sí, yo también. ¿Tú consideras que...? Yo creo que un gran futbolista es aquel que es capaz de ganar efectivamente títulos, ¿eh? Eso es un paso importante. Pasa que también es verdad que depende de dónde coincidas el equipo. Pero en este caso yo creo que, a ver, ganar un título ahora mismo es lo que te pone arriba de decir, como España, soy campeón del mundo. Pero por algo. Cuando Italia fue campeón del mundo se lo dieron a Cannavaro, cuando en Alemania se lo habían dado... Claro, pero ese criterio era antes, cuando lo daba France Football, el balón, y sí que lo había, el criterio de los títulos y tal, pero por ejemplo, ¿por qué no se lo dieron a Iniesta o a Xavi y tal cuando quedó campeón del mundo España? No se lo dieron. Bueno, entonces, ¿cuál es el criterio? Pero porque no fue fácil en aquel momento también, porque evidentemente se lo estaban dando a Messi. Porque además de, sí que es cierto que le faltaba el último título a Messi, que le faltó, pero sí que es cierto que era una avalancha de goles tan terribles y de jugadas tan espléndidas que era muy difícil poder quitárselo. Pero bueno, ahí el Geme siempre... Se lo dan porque metió 60 y pico goles. Sí. Este otro que quieren ahora dar para Cristiano Ronaldo. Pero también los ha metido, pero lo que está diciendo Tomás, a lo mejor ¿contra quién? Por eso, a lo mejor no ha sido tan... Yo entiendo que ese premio no lleva un máximo goleador, debía de ser para el que en conjunto lo haga mejor. Mi opinión para mí sería el que lo debía de ganar, ya lo debía ganar hace 2 años o 3, fue Iniesta, para mí, ¿verdad? En el campo lo ves, una subida sobre los demás. Seguro. Porque tú ves a Messi sin esos jugadores de Xavi y el otro, y ya no mete los mismos goles y el mismo jugador. Y ves a Ronaldo, pues si pasa lo mismo. Pasa que Ronaldo ahora, hoy, actualmente, es totalmente diferente a todos, porque él gana los partidos, coge, corre más que los demás, y encima pega la pelota, que es un espectáculo. Bueno, no gana para goles, no para el premio. No gana los partidos porque hay una cosa, claro, los títulos desde su llegada al Madrid tampoco son espléndidos. Bueno. Hablamos de un Messi que efectivamente de los últimos 24 títulos que se jugaron se ganaron 12, 14, 16, entonces... circunstancias, coincides en el ciclo con gente que... O sea, es que Messi, el Barcelona tiene la suerte de disfrutar a Messi y Messi tiene la suerte de disfrutar de los compañeros que tiene. Es que, está claro es que en ese Barcelona coges un jugador, porque como decía Geme antes, a lo mejor coges un jugador del Oviedo en ese Barcelona y puede estar uno que lo metes, porque es que cuando entras en una dinámica positiva en la que todo el mundo juega bien, es que por eso ellos cogen un chaval de la cantera que lleva tal y llega y sigue la rueda del ¿sabéis equipo, vosotros ¿no? que el futbolista que más goles marcaba en la generación de Messi, en aquellos juveniles en los cuales estaba Piqué, estaba Messi y estaba el centrocampista Cés, el que más goles metía, incluso superior a Messi, está tuvo una lesión importante y juega en Bélgica, lo que son las cosas, ¿no? Y era y marcaba más goles que... Sin embargo, él no salió, lo que es el fútbol. Bueno, porque el fútbol de esos pasen así a montones. El tillero sabe que están ahí. Hay ellos que jueguen bien y no tienen suerte y punto. Y otros con menos suerte marchan una aventura y tienen la suerte de un amiguete que los cogió para adentro, fuera, para arriba. No, eso ya es diferente. Yo lo que digo de lo de Cristiano... Nadie puede negar su calidad. Pues el premio, yo creo que hizo más méritos. El del Bayern, el Ribéry, hizo mucho más, ganó más, y eso, pues eso y es donde yo creo que no hay color, para mí. Yo creo que no hay color en que los 2 mejores jugadores del mundo son Messi, antes que ninguno, y luego Cristiano Ronaldo, para mí, porque además Cristiano Ronaldo tiene se me nota a lo mejor que soy del Madrid, pero tiene una virtud en diferencia de los demás, que él es intenso 95 minutos al partido. Los 95 minutos, es que no solo es lo que hace, es lo que tú vas intenso en balón y obligas a que el compañero vaya intenso. Pero un poco lo que decía antes Tomás. El partido el otro día, efectivamente, del Portugal-Suecia lo gana él. Es cierto que además le viene muy bien porque es una Suecia volcada
y le das los balones de contraataque. Y ahí fue un partido de momentos, como tú dices, porque hubo un momento en aquel penalti que puede cambiar mucho la historia con el 2-1 y tal, pero sí que es cierto que lo gana él. Pero estamos hablando de que es una eliminatoria, pero ahora hay que verte en un mundial. Y a partir de ahí, si Geme dice que es un futbolista capaz de ganar partidos él solo, hay que ver hasta qué grado eres capaz de ganar esos partidos. ¿Hasta qué nivel de exigencia? El Madrid lo está haciendo todo. Está en un momento espléndido. Con la selección no. Sí, hasta ahora. Y el otro día salió 3 veces que yo estaba viendo el partido y yo dije, bueno, el entrenador o el seleccionador aquellos de los checos, joder, ¿sabes que yo un hombre rápido, súper rápido, y está marcándolo a 18 metros? Bueno, era el todo, en aquel partido ya era el todo y el nada. En el momento en el que se produce ya es ya pasa todo, ¿eh? Sí. Pero los entrenadores de vez en cuando, aunque sean justos, y es muy difícil marcarlo, pero si te pones al lado de él cuando quieres salir, ¡pala! De momento, abajo. Este ya no corres. Él corrió 3 veces, ¿eh? Y volvió 3 veces. Cógelos a campo abierto. Oye, chicos, lo que hay que hacer es tirarlo. No hay que mancarlo ni golpearlo, pero lo tiro. No lo cojo porque van a sacarme una tarjeta. Bueno, si lo hago colectivo, pues no lo dejo. El marcaje del hombre a hombre tenía que murió en el fútbol, eso murió. Y antes lo había, y era perfecto. Punto, para mí, ¿eh? Antes se buscaban las mentes. Claro. Dos cosas del Real Madrid. Una para ti, Geme. ¿Cómo se puede pagar o cómo se puede cobrar por una Almería Real Madrid 150 euros? ¿Una qué? ¿Cómo se puede cobrar por una entrada que costaba el otro día en Almería 150 euros la más barata? Lo que no se puede hacer y pagarles entradas, que vayan a ver como yo al uno, al estadio, al otro. Ni un duro. Pero este es el mismo Real Madrid que vas a Alemania en Champions League y no cuesta 15. A mí de la gente no me hables, hombre, no, es una vergüenza. Hay los que están muriendo de fame, joder, y van allí como fanáticos perdidos. Eso no puede ser en el fútbol, hay que quitarlo, ir al fútbol de abajo, que igual. Mira, yo como el que puede comer. Oye, unos, ¿cómo se llaman? Gambón o langostinos a mi madre, nada, sino como eso. La gente, si da lentejes, no muere nadie, ¿eh? Hostia, estaría de puta madre. Todos esos que lo pasen jodido, si llegan y tienen unos lentejuques allí detrás, un cacho de carne de esa, aunque sea de cerdo, de puta madre. ¿Quiere usted comer como los demás? Que coma el rico. Pero claro, esos van allí, gasten las perras y después no van al equipo de él. Una cosa del Real Madrid. Se cumplían 200 partidos del señor Benzema. Y yo he estado viendo sus números. Que pueden llevar incluso al equívoco. ¿Cómo lo ves tú, Tomás, a Benzema? A mí, como jugador, a mí me gusta bastante. ¿Te gusta? Sí, yo he discutido bastante con otra gente, ¿sí? Por tal, pero bueno, a mí me gusta su manera de... El problema de Benzema es que es inexpresivo. Si fuese un poco más expresivo en sus actos, a lo mejor la gente sería más diciendo, mira, pues sufre, nada, pero yo creo que es un jugador muy inteligente. Sí, porque tiene un poco de corte de, como yo digo de eso, y un poco triste jugar, un poco... Bueno, ahí parecía ser a ti también, pero tú fuiste un poco triste, pudiste haber sido la hostia y fuiste un triste y te comes. Una persona que ha jugado en el Atlético de Madrid y en el Valencia, en el Real Oviedo, no puede haber sido muy triste. Pudo haber sido mucho mejor. No puede haber sido muy triste. No puede haber sido muy triste. Que lo diga. No puede haber sido muy triste. Hábleme usted de Benzema, esos 200 partidos, ¿qué te parece? Porque yo creo que hay un tanto especial. Yo no sé qué dato me vas a dar, pero sí. Vamos a ver, Benzema lo que da la sensación de ser un jugador apático, ¿vale? Y eso es claro, eso transmite a la gente que la gente no le, pero sin embargo el juego asociativo y es de la parte de arriba del Madrid, de los delanteros del Madrid, es el que mejor combina y el que mejor se asocia y el que mejor toca, pues es que le falta un 9 puro. Tiene que ser agresivo, tiene que ser Diego Costa, Falcao, Hugo Sánchez en su momento. Él eso no lo tiene otras virtudes, pero esas no las tiene. ¿Qué opinas de Benzema? A mí me gusta Benzema mucho, poco eso, pero me gusta. Pero sin embargo lo estoy viendo una cosa un poco rara yo. Se está inclinando demasiado al cromo que tiene ahora de segundo
Y ayer ya el entrenador, cuando allí aquello ya lo tenía apuntalado para quitar, cuando llamó a Morata urgentemente, fue cuando metió aquel trayazo y metióla por allá, un golazo. Pero 5 segundos antes estaba enfocado ya al entrenador, porque encima no ya listo. Se está inclinando demasiado al pajarito ese del francés que se está colocando. Ten cuidado, Ancelotti, que te preparen la cama, pero rápido. ¿O no? Os doy un dato que me ha parecido muy contundente. En esos 200 partidos lleva un promedio de 0,47 goles por partido, es decir, medio gol por partido. Pero es que es un promedio superior al que tenía Raúl, que tuvo 0,43, al que tuvo Butragueño con un 0,37, al que tuvo Santillana con 0,45 y muy cerca de Zamorano y de Ronaldo. Te quiero decir con ello que parece que es un futbolista que hace menos y que al final sus números son tan importantes como gente de la categoría de Santillana, pero que evidentemente fue un compañero salado. Yo creo que el Madrid, yo creo que el Madrid, mira, no oye por nada. Si le falta al Madrid, Cristiano Ronaldo tiene ahora una baja de 4 o 5 partidos, el Madrid se resiente total, es el que nos lanza la pelea, el Madrid, el equipo de Madrid un poco triste, y en el juego y en todo, lo ves. Hay unos chavales que empiezan pensando, coño, ya gusta, ¿cómo gusta? Si este guaje jugó y costó 40 millones, ¿cómo un guaje de 40 millones gusta? No, tienes que saber de puta madre. Oye, mentira. Ahí hay uno que va a ser buenísimo. El chiquillo brasileño en el medio campo. ¿Cómo se llama? Casemiro. Hostia, se va a ser buen. Apareció mucho en la pretemporada, desapareció. Porque, y afortunadamente, porque llegaron, puso a los de nombre, a los de tal. A mí si me dejas escoger me gusta más Iyarra, que Casemiro. A mí me parece, Iyarramendi me parece un jugador que no se equivoca nunca. Hombre, seguro. Qué pena que no tenga el desplazamiento largo, tiene un toque corto espléndido. Es un jugador que no se equivoca, que es un muy buen jugador. De hecho, la Real lo echa de menos tremendo y va a crecer mucho al lado de Xavi. Lo que pasa es que va a crecer una barbaridad. Háblame tú de los mediocentros. ¿Cuál es el mediocentro? El Madrid ahora mismo respira recuperando a Xavi Alonso. Ahora mismo es el eje, siempre fue el eje y siempre fue el equilibrio del Madrid. Pues yo siempre lo hubiese puesto siempre de libre. A mí, en una defensa, a mí siempre me gustó mucho jugar de libre. De hecho, cuando empezaron a hacer el de 4 a mí me trastornaba. Yo tuve de aquella, tenía unos chavales, siempre tuve unos chavales, pero bueno, de libres, Y eso, jugador de libre, cuando coge la pelota empiezas a salir, tipo de aquel Beckenbauer, no sé por qué los dejaron morir. Yo tuve unos chavales, cuando vosotros jugabais, tuve Sibilela, que era una joya, Eso era un peligro, cuando más que salen, tienen espacio, empieza la gente a moverse y a recibir, y armen unos boleros. Yo no entiendo por qué hay un delantero solo y resulta que hay 2 allí, para dar unas patas para adelante, no entiendo. Los sistemas de juego ahora mismo. Claro. Sí, Tomás, nos hablas de Xavi. No, a mí Xavi me encanta. Es un jugador que sabe muy bien lo que tiene que hacer. A veces, con Mourinho el año pasado le exigía demasiadas patadas, mucho cortar el juego, mucho... Una virtud que también tú tenías, el desplazamiento en largo, y además, digo virtud porque hay mucha gente que desplaza bien, pero necesita espacio para desplazar. Sin embargo, es una persona capaz de desplazar con muy poco impulso, cosa que tú también tienes. O tú también tenías y tendrás, evidentemente, pero gente que de parado prácticamente puede golpear un balón a muchísima distancia, ¿verdad? Eso es una virtud brutal, ¿verdad? Entonces, de descargar en un momento dado. Tiene eso, te da velocidad. Claro. A la hora de armar la pierna lo manejas muy bien. Pero que la armáis en muy poco. Tú la armas muy rápido y él arma rapidísimo también. Yo echo de menos que tiene que tirar más a puerta él. Tiene tiro muy bueno y a veces por exceso de asegurar el pase. Pero hay quien lo mató, evidentemente, ha sido Cristiano, sobre todo en las faltas. No, pues ya no te daba falta, sino tiros de borde del área. En el Liverpool,
pero tampoco llega tanto, ¿no? Tampoco, efectivamente. Ayer durante mucho tiempo estuvo metido. Yo pensé que en un momento dado habían hecho lo que tú decías, estuvo metido incluso como último hombre, como en paralelo con el central, durante muchísimo tiempo con Pepe. Tú dijiste ahora que en corto le cuesta un poco más de trabajo, aunque tiene suficiente facilidad porque tiene mucha calidad. Sin embargo, desde la posición que yo lo sitúo, en la selección española que jueguen al toma, y esos están ahí, va a estar él, con Busquets, con Cesc, con Cesta, esos van a estar ahí. Pero yo prefiero más ponerlo de atrás, y desde allá atrás sería el Loma más. En creación vale, pero en destrucción puede sufrir una barbaridad. Es un futbolista que... Un equipo que va a ganar. Sí. No tiene por tener miedo a perder, pero nunca. No la tiene siempre. Nunca. Pero no la tiene España, siempre. cuando vaya, como va a ganar, no tiene miedo a perder. No puede tener miedo, porque va a dominar el partido, a ganarlo. Y entonces para esa gente ese chaval está súper preparado para hacer un control de balón atrás, pero qué más da, sí, hombre, claro, sí, joder. Si tiene a uno que marque, ¿cuántos delanteros tiene el equipo contrario? Uno. Pocos. Y luego pones un central, tienes a Ramos o tienes a cualquiera, tú coges ahí, fíjalo mejor. Lo que pasa es que Ramos, por ejemplo Ramos, y es de los que cree que la inventó y ahora ya quiere jugar más. Y es mucho. Yo soy de Madrid, pero tú eres más forfo que yo. Mira, Luis Carlos, él quiere pararla, ya lo ves haciendo posturas para pegar al balón bien. Mira, chaval, un futbolista capacitado para hacer muchas cosas. Bueno, pero la primera que tiene que estar capacitado bien para lograr al contrario. Perfecto. Que hay uno, que no hay dos delanteros, no uno. Hay uno. Tiene que saber y decidir bien. Decidir bien lo que tiene que hacer, pero eso es lo difícil. El otro sería... Pero entendemos que seguramente el lateral derecho estaba un poco cohibido para el fútbol que tiene, ¿o no? ¿O tú lo ves más en el lateral hablando? No, yo creo que a mí me gusta más de central. ¿Te gusta más de central? Por físico, va sobradísimo físicamente. O sea, el día que vinieron aquí a Gijón con la selección, que estás en el campo y lo ves al lado de Piqué, es como la noche y el día. O sea, Piqué tiene la suerte de estar coincidiendo con quien coincide en el fútbol porque es buen jugador, pero físicamente es desbordable. Él es muy contundente, muy intenso. Quizás por exceso a veces, exceso y por sobrado. Ramos, por exceso va sobrado, porque, bueno, ¿qué más da? Si la pierdo aquí la recupero y vuelvo a llegar otra vez y pasa. A mí me gusta, pero no me ilumina, no, lo veo yo, anda más presumido de querer pegar, de lo que era cuando era un lateral castigando. Pero ¿no consideras que podía ser, dentro de su trozo, un futbolista como Luis Enrique que puede jugar en muchas posiciones dentro de un equipo? ¿Cómo que no? Haga usted el favor, no se lance usted, haga usted el favor y razone por qué no. Un ratonero, juega, tocaba, salía. Igual que ves que se equivoca atrás decidiendo, ya en su posición natural decide mal muchas veces, decide mal, va a anticipar cuando no debe anticipar, quiere jugar cuando no debe jugar. Pero nos ha sorprendido alguna vez incluso en lanzamiento de falta. Sí, hombre, pero el futbolista ya capacitado para pegar mucho. Pega muy bien al balón. Bien, perfecto. A la hora de luego ser creador, o por ejemplo el experimento de medio centro, es que... Es como Pepe. Claro, no es. Tú lo puedes poner por delante si quieres que anule. ¿Tú consideras que Pepe puede jugar y Sergio Ramos no? ¿De medio centro? No, ¿Sí? Yo no pondría ninguno. Ninguno de los dos, vale. Mira, tú si tienes a Xavi... No por la cabeza que tienen los dos. Mira, Tomás. En medio centro hay que pensar. No solo va a ser agresivo y dar patadas a quien pase por ahí. Hay que pensar. Tomás, tú fíjate ahora que el Madrid lo tiene, es que el Madrid lo tiene ahora perfecto, menos al entrenador que todavía está en la duda. ¿No le gustó usted? No, amigos, cuando antes dijo Luis Carlos que hablaba de unos laterales del Barcelona, es que el Madrid los tiene también, pero tiene uno que no sé por qué el artículo 29 siguen jugando, de ahí el Madrid tiene, ese Carvajal debe tener 100 por Arbeloa, 100 o más. Y el defensa izquierda,
Marcelo. Es decir, contienes a ese Chávez, Xavi Alonso, pega ya la pelota donde quieras, pum, pum, en cualquier momento llegaron los laterales. Más veces que pasa en el Barcelona, lleguen más veces los hombres de Les Bandes que los delanteros. ¿Por qué lo quise ir un delantero? Para, si no, después no sabe centrar nadie. Bueno, en los últimos 5 minutos del programa vamos a hablar un poco del fútbol base, porque además vosotros habéis estado de forma permanente ahí. Tomás, ¿cómo está ahora mismo el fútbol ahí abajo? El fútbol base yo creo que ahora mismo está a un nivel mediocre. Sí. Sí. Yo creo que ahora mismo los jugadores que están jugando al fútbol ahora mismo les gusta más la play, ver la tele, ver al tiki-taka, no les gusta sufrir, hay que pelear. Después, bueno, la enseñanza que tienen, que son los entrenadores, pues habrá buenos y malos. Lo que sí yo aprecio, y eso lo he visto muchas veces, es que en el fútbol base antes tú podías jugar a las 5 de la tarde, pero eran las 12 de la mañana y estabas jugando en la calle, y acabas el partido a las 8 de la noche y todavía estabas jugando. Está demasiado profesionalizado el fútbol base, una barbaridad de estas. Sí, se juega solamente, se juega poco. ¿Puede ocurrir que se juegue poco? Sí, bueno, a ver, se ha perdido lo que es la libertad. Tú antes ibas a la calle y te pegabas con un chaval de 20 años, de 30 años, y jugabas y te pegabas y jugabas ahí el fútbol. Y ahora, por ejemplo, pues sabes que tengo mi hora y media para enfrentar, para pelear, o en ese caso estar entrenando con un niño de mi edad. Sé que ahora termino, me cojo, me voy a mi casa y me cierro. Luis. Yo creo, yo por lo menos, bueno, la experiencia mía, yo soy de Trubia, me crié solo, jugando contra una pared, claro, y yo tenía un balón en el pie todo pues continuamente. Sí. Continuamente estábamos jugando al balón en la calle, eso, contra una pared, regateando, haciendo... Sí. Y ahora no, ahora los críos pues juegan al fútbol cuando van a entrenar, pero si no, pues eso, no hay... Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue las últimas veces en los últimos partidos que yo jugaba, venía a lo mejor un chaval del juvenil, que nosotros antes cuando eras juvenil y te llevaban con el... Bueno, yo me acuerdo siendo juvenil de primer año a Mieres con el Vetusta. Y para mí eso era la hostia. Yo me acuerdo, digo, bueno, yo iba más feliz que se me sacaron 5 minutos y era la de Dios. Y en la época en la que yo empecé, cuando yo pasé al turón cedido o tal, salía un chaval que nos entrenaba piquero, salía un chaval 5 minutos y salía a morder el campo. 5 minutos, y los últimos años que jugué, llegaba uno del juvenil y decía, no, yo si no voy a jugar, no va, en infiesto con la Piloñesa en tercera, y no, yo prefiero, si no voy a jugar, era otra ilusión, es otra cosa. Los chavales parece que no tienen la afición que tenían antes, aparte de... Yo creo que tienen tanta afición como cuando yo los tenía. Yo voy a hablar del equipo de este señor, o de los equipos, o que son los equipos. Yo defiendo a estos. Voy en contra de lo que hacen con los niños. Lo que no se puede hacer con los niños es, cuando son todavía niñinos, pequeñinos, empezar a distanciarlos, que ellos vean cuáles son los superiores o son los inferiores. Cuando este señor tiene un niño, estos señores ahí tienen niños de 7 o 8 añinos, y empiecen a jugar un poco mejor. Yo lo he visto, yo no hablo lo que no veo. Entonces llega el Oviedo, o llega el Gijón a los otros, y ese niño ya, pum. Entonces el resto de compañeros ya no jueguen con la misma ilusión de poder salir jugadores. ¿Cómo se salen jugadores? Cuando no se tocaban. Entonces, si no se tocaba el Oviedo y Sporting, ni ninguna toca a esos, hasta que tengan 15 o 16 años. Hay que dejarlos que jueguen ahí y que se vean con la misma ilusión. Y yo eso lo he comprobado, porque yo fui con mi chiquillo, iba a entrenar al Coyoto, y ya en esos equipos ya no van ni los padres, porque como ya no juegan en el Oviedo, y eso la gente ¿es así o no? Sí, ocurre. Eso es así. Tomás, estamos jodiendo el fútbol, porque no ganen, el del Alevín del Oviedo gana 20-0. Y eso no va para nada. El jugador no destaca, ni con goles ni sin goles. Se busca mucho el resultado. ¿Qué se busca ahora en el fútbol base?
¿Se busca la participación? ¿Se busca...? A ver, yo no busco el resultado. Los entrenadores actuales sí. Yo creo que están más pendientes del resultado de que enseñar a un niño. Y en eso muchas veces pierden la orientación del objetivo que es educar y enseñar. ¿Y a qué edad se debe competir? ¿O a qué edad entendemos? Los niños compiten siempre. Siempre. O sea, tú pones a un niño un balón y van a competir y van a pelear siempre. Lo que tú no puedes es ganar un partido porque sí a la fuerza. O sea, menospreciando a una serie de jugadores. Este partido, como voy a jugar contra este y es muy difícil, este no juega. No, a ver. Todo el mundo tiene derecho a que tú le enseñes, porque yo con los entrenadores hablo muchas veces y les digo, a ver, el bueno de este equipo sabemos quién es. O sea, yo quiero que el resto sea bueno. Este ya sé que es bueno, pero me interesa estos que sean buenos. Esa es la falta de objetivo que hay ahora mismo en el fútbol. Es Carlos. Bueno, yo creo que pero sí, que se mejoró. Vamos a ver, empezando por las condiciones de entrenamiento. Antes nosotros mismos en el Oviedo entrenabas en el Masabeu, luego ibas al Cristo, luego ibas a San Lázaro. Ahora cada equipo tiene su instalación, tienen un balón para cada crew, tienen la mayoría, tienen el césped artificial, que los medios para entrenar son mucho mejores que eran antes. Y yo creo que yo creo que en eso sí que se mejoró. Ahora, el decir a los críos... Pero el alcance de los niños no, se distinguen rápidamente. Si este lo sabe, este tiene un tío que juega de puta madre, que Lubillo. Y yo lo que veo, yo no me equivoco, Lubillo. Pero claro, ese igual que como ya no está metido en el Oviedo, ya pasa un poco. Y ese es el grave problema de los chavales, que los equipos, el Oviedo, mira, yo estoy siempre en contra, lo dije a Vence, lo digo a Sabino, lo dije a todos, tú tienes que deshacer esas categorías. Y después tienes que tener gente como Tomás, todos esos que quieren ser, esos jugadores que los ataco yo también, que yo lo digo a la puta cara. Está el Oviedo hundido y como los jugadores nos dicen, oye, vamos a echar una mano al Oviedo. ¿Cómo? Entrenando, haciendo lo que haces, o siendo director deportivo, o siendo esto, allí, venga, vamos. Y mañana vamos a ir a ver, vamos al Uni, coño, y vete, y vas. Y ahí coño, mira, ese juega bien, ese hijo. Vamos por él. Esto es lo que quiero yo para lo viejo, de los exjugadores de fútbol, ¿vale? Sí, pero no los quieren. Ay, amigo, no los quieren, ¿quién los quiere? Seguro que... O ellos. No, bueno, ellos por descontado que nadie nos dijo, oye, vamos a hacer eso, nunca. Ahí está. Pero esto si salían o no salían, así. Ese sería otro debate y será para otro día. Nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir porque ya estamos metidos casi en las 12 de la noche, estamos ya muy lejos. Vale, bien. Tomás, muchísimas gracias, es un placer, todo un espectáculo el contar contigo. Vale. Muchas gracias a ti. Geme, muy amable, como siempre, se sigue jugando el puesto, y está en un momento muy complicado, por cierto, como no fiches algo en diciembre, te veo fuera del programa, pero bueno, ahí seguimos. Ya Luis Carlos, que acaba de empezar una aventura nueva con construcciones metálicas, Carrea. Toda la suerte del mundo, porque en el fútbol lo tienes todo hecho, pero ahí hay que empujar mucho. Sí, y has empezado con muy buen pie. Una etapa nueva en la vida. Efectivamente. Por circunstancias, la empresa en la que estábamos cerró y yo estoy muy contento en esta nueva situación. Ilusionado. Muy ilusionado, muy difícil, fuerza, pero bueno. Pero has arrancado bien, con fuerza y estamos muy contentos de que lo cuentes. Y además también de hablar de fútbol. Acabe usted, cierre usted. Va a costar trabajo porque hay tanto pajarillo, sindicatos, el otro, la moto, pero así todo se va a costar salir, pero se va a salir. Entonces la empresa para arriba. Luis Carlos es un ejemplo de... Un recuerdo para el Busby, que estuviste hablando con él, y para el señor Pintado. Ha dicho el señor Busby que quiere estar aquí un día con usted, pero que últimamente... No quiere venir. No, si quiere venir, pero que son ustedes los gallos. Ustedes los gallos del fútbol. No, lo llamé muchas veces, no. Señores, nos vamos, lo dicho, el próximo lunes a las 10, aquí estaremos. Buenas noches. Muchachos.